En los albores del siglo XVI, cuando el sol de Castilla comenzaba a extender su sombra sobre Europa y el Nuevo Mundo, nacía Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, destinado a convertirse en una figura clave en la maquinaria militar y política del Imperio español. Proveniente de la ilustre casa de los Álvarez de Toledo, su cuna estuvo marcada por el poder, el linaje y la formación del deber. Pedro nació alrededor del año 1484 en Salamanca, dentro de un entorno que respiraba nobleza y estrategia, donde las conversaciones sobre política, fe y guerra se entretejían con el aprendizaje de la espada y el latín. Desde niño, Pedro mostró una precocidad inusual. Era observador, disciplinado y tenaz, cualidades que no pasaron desapercibidas entre sus tutores y parientes. Educado en las artes liberales y en el arte de la guerra, creció bajo la sombra de su tío Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, quien influiría notablemente en su formación militar. Ya en su juventud, mientras otros buscaban gloria en torneos o cacerías, Pedro centraba sus esfuerzos en comprender el complejo entramado político de la monarquía hispánica, al mismo tiempo que se entrenaba en el rigor de la estrategia y la táctica bélica. Durante la primera década del siglo XVI, Pedro fue enviado a la corte de Fernando el Católico, donde se hizo un nombre entre los jóvenes nobles al servicio de la corona. Era un tiempo convulso, con guerras en Italia, revueltas en Castilla y una Europa en constante transformación. El joven Pedro absorbía cada lección, cada victoria y cada traición. Fue entonces cuando comprendió que la política y la guerra eran dos caras de la misma moneda. Su primer contacto con el campo de batalla ocurrió en los inicios de las guerras italianas, cuando acompañó a las tropas españolas a Nápoles. Allí presenció los restos de un imperio fragmentado y un escenario estratégico donde España, Francia y el Papado se disputaban el control de la península. Aunque aún no ostentaba un mando destacado, Pedro aprendió de figuras como Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, cuyas campañas en Calabria y Apulia marcaron una nueva era en el arte de la guerra europea. La disciplina, la logística y el empleo de los tercios se grabaron en su mente como principios sagrados. Durante su estancia en Italia, Pedro no solo estudió la guerra. Se sumergió en la cultura renacentista, comprendió la importancia de la arquitectura militar, las fortalezas, los bastiones y la gestión civil en los territorios ocupados. Esta visión integral lo convertiría, con el paso de los años, no solo en un militar eficaz, sino en un gran administrador imperial. Con el ascenso de Carlos I al trono de España y posteriormente al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Pedro vio la oportunidad de escalar posiciones. Su lealtad al emperador fue inquebrantable, y eso lo llevó a ser nombrado embajador en Roma y más tarde, en 1532, virrey de Nápoles, cargo que marcaría el punto de inflexión en su carrera. Pero antes de asumir la vicaría virreinal, Pedro aún debía curtirse en los campos de batalla. La siguiente etapa de su vida estaría marcada por las guerras contra Francia, las revueltas italianas y las amenazas otomanas. El joven noble salmantino se había transformado en un hombre de Estado y en un guerrero al servicio del imperio más vasto de su tiempo. En el siguiente episodio lo veremos tomar las riendas del virreinato de Nápoles, enfrentarse a conspiraciones internas, preparar las defensas contra el turco y consolidar el dominio español en el sur de Italia, todo mientras demostraba su talento tanto con la pluma como con la espada. Corría el año 1532 cuando Pedro de Toledo fue designado por el emperador Carlos como virrey de Nápoles, uno de los cargos más delicados y estratégicos del imperio. Nápoles no era solo una joya mediterránea, era el baluarte que sostenía la presencia hispánica en Italia y un muro frente al avance turco. Pero también era un hervidero de conspiraciones, facciones nobiliarias divididas, corrupción y amenazas externas. Pedro llegó con la férrea voluntad de transformar aquella tierra en un bastión leal al emperador, y no tardó en aplicar su autoridad con mano de hierro. Desde el primer día, impuso un régimen de orden y centralización. Reorganizó la administración, fortaleció la autoridad real y persiguió sin tregua a las oligarquías locales que pretendían mantener su poder feudal. Pero su obra más duradera fue la militar. Comprendiendo el peligro que representaba el Imperio Otomano en expansión, Pedro emprendió un ambicioso programa de fortificación del Reino de Nápoles. Mandó levantar murallas, bastiones y castillos, especialmente en la capital y en los puntos costeros vulnerables. La ciudad de Nápoles se transformó bajo su dirección. El Castillo del Huevo, el Castel San Elmo y otras fortificaciones fueron reforzadas, convirtiendo el Golfo Napolitano en una plaza casi inexpugnable. Cada torre construida era un mensaje al turco, al francés y a los rebeldes. El imperio no cedería una sola piedra. En paralelo a estas reformas, Pedro supo que el dominio militar debía ir acompañado de control social.
Introdujo la Inquisición en Nápoles en 1547, una medida profundamente impopular pero que consideró necesaria para asegurar la unidad religiosa frente a las amenazas reformistas que comenzaban a extenderse por Europa. Este acto desató protestas, motines y una fuerte resistencia local, pero Pedro no cedió. Su fidelidad a la corona y a la Iglesia era absoluta. Durante su mandato, también enfrentó rebeliones de varones italianos que conspiraban con Francia para socavar la autoridad española. Uno de los episodios más delicados fue la conjura de los Carafa, una influyente familia napolitana que tramaba un levantamiento apoyado por tropas francesas. Pedro, con su ya legendaria eficiencia, desmanteló la conspiración antes de que pudiera estallar, arrestando a los cabecillas y reforzando su control sobre las estructuras de poder. Pero la mayor amenaza vendría del este. En 1538, el sultán Solimán el Magnífico lanzó una gran ofensiva naval sobre el Mediterráneo occidental. La amenaza de un desembarco otomano en Nápoles era real. Pedro no se dejó intimidar. Activó el sistema defensivo, movilizó tropas y organizó la resistencia ciudadana. Aunque los turcos centraron sus ataques en otras zonas, como Túnez o Malta, la respuesta de Pedro sirvió como ejemplo de preparación ante el enemigo islámico. Su fama comenzó a extenderse. Era respetado por sus aliados, temido por sus enemigos y odiado por los rebeldes. El emperador Carlos lo consideraba uno de sus hombres más fiables en el teatro italiano, un verdadero pilar del poder imperial en el sur de Europa. Durante más de 2 décadas, Pedro gobernó Nápoles como un monarca en nombre del rey. Bajo su mando, la ciudad creció, se ordenó, se fortificó y se convirtió en el centro neurálgico de la estrategia imperial en el Mediterráneo. Pero su vida aún reservaba desafíos, batallas y decisiones que marcarían su legado para siempre. En el siguiente episodio lo veremos en la cúspide de su poder enfrentando una Europa que cambia rápidamente manteniendo el equilibrio entre la guerra, la diplomacia y el control interno en tiempos en los que el imperio parecía extenderse hasta donde alcanzaba la mirada. Durante las décadas centrales del siglo XVI, Pedro de Toledo alcanzó la cúspide de su poder como virrey de Nápoles. Su autoridad no conocía rival en el sur de Italia, y su reputación se había consolidado como la de un administrador inflexible, un militar formidable y un leal servidor del emperador Carlos. Gobernaba como si fuera rey, pero sin corona, ejerciendo el poder absoluto con el respaldo de las armas, la ley y la fe. El imperio español, en constante estado de guerra, requería hombres como él para sostener sus fronteras. Y aunque su papel como virrey lo mantenía alejado de los grandes campos de batalla, Pedro seguía participando de manera activa en la planificación y financiación de las campañas contra Francia y el Imperio Otomano. Fue un defensor clave de la estrategia imperial en el Mediterráneo central. En múltiples ocasiones, organizó el embarque de tropas, víveres y municiones desde Nápoles hacia Sicilia, Cerdeña y el norte de África. Una de las campañas que más involucró a Pedro fue la expedición contra Argel, en 1541. Aunque él no viajó personalmente en la malograda armada dirigida por el emperador, su responsabilidad fue preparar el contingente napolitano, garantizar el abastecimiento y enviar refuerzos desde el sur de Italia. El fracaso de la campaña, debido a tormentas devastadoras y una feroz resistencia otomana, fue un golpe duro para el prestigio de Carlos. Pero Pedro logró salvar parte de la flota y evitar que la derrota tuviese repercusiones en la costa italiana. Al margen de las campañas militares, Pedro se concentró en mantener la estabilidad interna. Combatió con dureza cualquier asomo de sedición. En 1547, una nueva conspiración nobiliaria amenazó la paz en Calabria. Esta vez fue encabezada por el marqués de Esquillace, quien, con apoyo encubierto de Francia, pretendía liberar la región del control español. Pedro actuó con celeridad. Envió tropas, apresó a los implicados y ejecutó a los cabecillas. El mensaje fue claro: el poder imperial no sería cuestionado. Sin embargo, no todo eran victorias ni obediencia. El establecimiento de la Inquisición continuaba generando tensiones. Las clases altas y el pueblo se resistían a la presencia de los inquisidores enviados desde Castilla. En varias ocasiones, Pedro tuvo que sofocar tumultos urbanos, especialmente en la capital napolitana, donde el odio al Tribunal del Santo Oficio se mezclaba con el resentimiento hacia el poder centralizado. Pedro no retrocedió. Para él, la unidad espiritual era tan esencial como la unidad política. Su concepción del imperio era absoluta, y no toleraba fisuras. En esos años, comenzó a trabajar en un proyecto de gran simbolismo, la transformación urbana de Nápoles. Reformó calles, plazas y edificios, construyó el majestuoso Palacio Real, aunque no llegó a verlo terminado,
y sentó las bases de lo que sería una ciudad moderna, bajo la arquitectura del poder hispánico. Su idea era clara: no solo debía imponerse la autoridad por la fuerza, sino también a través del orden, la magnificencia y la cultura. Cada piedra que se colocaba era una afirmación del dominio español. A pesar de su dureza, Pedro también supo ganarse el respeto de algunos sectores de la población. Protegió a los campesinos frente a abusos señoriales, mejoró el sistema de impuestos para hacerlo más racional y mantuvo a raya a los piratas que asolaban las costas. Su estilo era severo pero eficaz. Gobernaba para el emperador, sí, pero también para el pueblo que debía defender. Mientras Europa se desangraba en guerras religiosas y dinásticas, Pedro mantenía Nápoles firme, leal y operativa. Era un ancla del imperio en medio del caos continental. Pero los años pasaban, y el peso del tiempo comenzaba a notarse. Aunque aún activo y lúcido, Pedro ya pensaba en el legado, en la posteridad, en el futuro de su obra y su nombre. En el siguiente episodio veremos a Pedro enfrentarse a los últimos años de su vida, desafíos finales, enemigos ocultos. Y el inevitable ocaso de un hombre que había gobernado durante más de 2 décadas con puño de hierro y voluntad de acero. Llegado el año 1553, Pedro de Toledo ya era un anciano respetado y temido por igual. Llevaba más de 20 años gobernando Nápoles con mano firme, y pocos virreyes en la historia del imperio habían mantenido un mandato tan largo, tan férreo y tan decisivo. Su figura se había convertido en sinónimo de estabilidad, pero también de rigidez, disciplina y control absoluto. Sin embargo, incluso el más poderoso debe prepararse para su ocaso. El panorama europeo era inestable. Francia seguía en guerra contra el emperador Carlos, mientras el Imperio Otomano acechaba desde el este con sus poderosas flotas. Pedro, aunque envejecido, continuaba recibiendo informes militares, aprobando planes defensivos y reforzando las murallas que él mismo había mandado construir décadas atrás. Nunca bajó la guardia. Su obsesión por la defensa de Nápoles seguía viva. Ese mismo año, estalló un nuevo conflicto, la Guerra de Parma. Francia, con el apoyo de príncipes italianos enemigos de la corona, buscaba hacerse con el control de regiones estratégicas del norte de Italia. Pedro respondió sin demora. Reunió tropas en el reino de Nápoles, organizó columnas de refuerzo y envió ayuda al duque de Alba, que combatía en el norte. Aunque ya no comandaba en persona, su autoridad seguía guiando el pulso militar del sur italiano. Pero no solo las armas preocupaban al viejo virrey. La tensión interna persistía. La resistencia a la Inquisición nunca cesó del todo. Grupos de intelectuales, nobles y comerciantes, influenciados por ideas humanistas y reformistas, veían en Pedro a un símbolo del absolutismo y la represión. Aún así, su poder era incuestionable. Ninguna rebelión prosperó mientras vivió. En sus últimos años, Pedro dedicó buena parte de su tiempo a la consolidación de su legado familiar. Buscó alianzas para sus hijos, reforzó los títulos nobiliarios de su linaje y aseguró la continuidad de su apellido en las altas esferas del poder hispano. Sabía que la muerte estaba cerca, y quería dejarlo todo en orden, como había hecho siempre. Pero incluso un hombre como él no era inmune al deterioro físico. La salud de Pedro comenzó a debilitarse. Enfermedades propias de la vejez lo obligaron a delegar funciones, aunque seguía recibiendo audiencias, firmando decretos y leyendo informes hasta el último aliento de lucidez. Era un soldado hasta en el lecho de muerte. El emperador Carlos, consciente del valor de aquel virrey veterano, lo colmó de honores. Le otorgó títulos adicionales y elogios públicos. Para la corona, Pedro de Toledo era un modelo de servicio leal, una roca en medio de la tempestad europea. Un servidor que jamás dudó, jamás flaqueó, jamás se apartó del camino imperial. En la ciudad de Nápoles, mientras tanto, muchos empezaban a preguntarse qué ocurriría cuando él faltase. ¿Volverían las luchas entre facciones? ¿Caería la ciudad en el caos? ¿Sería posible sustituir a un hombre que había convertido una región inestable en un bastión inexpugnable del poder español? Pedro falleció finalmente en 1553, tras una breve agonía. Murió en su palacio de Nápoles, rodeado de cortesanos, soldados y clérigos. Con él se iba no solo un virrey, sino una época entera. Pero la historia de Pedro de Toledo no termina con su muerte. Su huella quedaría impresa en las piedras de la ciudad, en los archivos imperiales, en los relatos de guerra y en la memoria de un imperio que lo consideró indispensable. En la siguiente y última página, exploraremos el impacto de su muerte, el legado que dejó a España y a Italia, y cómo la historia ha juzgado a uno de los más poderosos hombres del Renacimiento hispánico. La muerte de Pedro de Toledo en el año 1553 marcó el final de una era en el reino de Nápoles.
Su desaparición dejó un vacío difícil de llenar. Durante más de 2 décadas, había sido el rostro del poder imperial en Italia. Un hombre de hierro, temido por sus enemigos, respetado por sus aliados y obedecido sin discusión. El virrey no solo gobernó con eficacia militar, sino que transformó profundamente el territorio que tuvo a su cargo. Su funeral fue solemne, digno de un monarca. La ciudad de Nápoles se detuvo en señal de duelo. Las campanas repicaron durante horas, y miles de personas salieron a las calles para despedir al hombre que, con mano dura, había mantenido la paz y defendido la ciudad de las amenazas externas. Los soldados desfilaron en silencio, los nobles vistieron de luto, y los embajadores extranjeros enviaron condolencias oficiales. El emperador Carlos, desde su corte, expresó su pesar por la pérdida de uno de sus más leales servidores. Pedro de Toledo fue enterrado en Nápoles, en la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli, un templo que él mismo había impulsado como símbolo del poder hispano en Italia. Su sepulcro, de mármol blanco, lleva una inscripción que lo define con precisión: virrey, soldado, reformador, servidor del emperador. Allí, entre muros de piedra y silencio solemne, descansa el hombre que convirtió una provincia agitada en un bastión impenetrable. Pero su legado fue más allá de lo material. Pedro dejó tras de sí una huella profunda en la política imperial. Consolidó el modelo de virreinato autoritario que se replicaría en otras partes del imperio, desde México hasta Perú. Su idea de orden, basado en la disciplina militar, la centralización administrativa y la unidad religiosa, se convirtió en paradigma de la administración hispánica. Militarmente, su memoria fue asociada a la defensa del Mediterráneo central frente al avance otomano y a la constante presión francesa en el norte de Italia. Aunque no fue un general de campañas brillantes en el campo de batalla, sí fue un organizador impecable, un estratega en la sombra que garantizó que las tropas tuvieran lo necesario, que las ciudades estuvieran fortificadas y que los enemigos supieran que Nápoles no caería fácilmente. En el terreno urbano, su visión transformó el rostro de la ciudad. Las murallas que ordenó levantar, las reformas que impuso en la estructura viaria, los edificios públicos que fundó y los trazados que planificó convirtieron a Nápoles en una capital digna de un imperio. Cada piedra colocada durante su mandato hablaba de orden, control y grandeza. Su familia también heredó parte de su prestigio. Su hijo García de Toledo seguiría una carrera militar destacada, participando en batallas navales y colaborando estrechamente con los Habsburgo. La Casa de Alba, con la que Pedro se había vinculado por matrimonio, consolidó aún más su poder en la política española y europea. Sin embargo, la historia ha sido ambivalente con Pedro. Para algunos cronistas, fue un tirano inflexible, enemigo de la libertad y la crítica, defensor de la censura y la represión. Para otros, fue el pilar que sostuvo la estabilidad de una región clave para el imperio durante tiempos convulsos. Lo cierto es que su figura encarna el espíritu del Renacimiento imperial español: orden, fe, jerarquía y fuerza. Hoy, siglos después, su nombre aún resuena en las crónicas del virreinato, en los archivos de Nápoles y en los estudios de historia militar. Pedro de Toledo no fue un conquistador de ultramar ni un caudillo de gestas heroicas. Fue algo más raro y más valioso en su tiempo, un constructor de imperios desde dentro, un soldado de la administración, un arquitecto de poder. Su vida, atravesada por guerras, conspiraciones y reformas, fue una prolongada campaña al servicio del trono. Y aunque su espada no se cubrió de gloria en los campos de batalla como otros capitanes, su firmeza dejó una marca más duradera: el orden y la continuidad de un imperio que, durante su mandato, pareció eterno. Así concluye la historia de Pedro de Toledo, el virrey que gobernó como un emperador sin corona, desde las murallas de Nápoles hasta los despachos de la corte imperial. Un testimonio vivo del poder, la disciplina y la ambición que hicieron del siglo XVI el apogeo de la monarquía hispánica.